Hay una mujer escuchándome que hace poco soñó con alguien que ya no está y cuando despertó no fue el sueño lo que la asustó, fue lo real que se sintió, el olor, la voz, la manera exacta en que esa persona la miraba, como si todavía tuviera algo pendiente que decirle, como si hubiera cruzado una frontera invisible nada más para buscarla a ella. Yo he acompañado en mi ministerio a cientos de mujeres que se me acercan después de misa con los ojos todavía húmedos y me dicen, Padre, soñé con mi mamá. ¡Oh, Padre! Soñé con mi esposo que ya se fue. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Qué significa? ¿Es real? ¿Me está pidiendo algo? ¿Es Dios hablándome o es el enemigo jugando conmigo? Yo siento en el pecho lo mismo que ellas sienten cuando me lo cuentan, porque detrás de esa pregunta hay un dolor que no se cura con respuestas fáciles. Fíjate lo que te voy a decir, porque lo que la Iglesia Católica enseña sobre los sueños con los difuntos tiene 3 dimensiones que están profundamente conectadas con tu vida de oración, con los sacramentos y con el estado del alma de esa persona que amas. Y la tercera dimensión es la que probablemente ningún sacerdote te ha explicado así, y es la que va a cambiar la manera en que rezas por tus muertos a partir de este momento. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo que la mayoría de los católicos desconocen. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1032 habla de una realidad que muchos prefieren no tocar, el purgatorio. Y dice algo que a mí como sacerdote me estremece cada vez que lo releo. Dice que las almas que están en proceso de purificación pueden ser ayudadas por las oraciones de los fieles y sobre todo por el santo sacrificio eucarístico que es la misa. ¿Escucha bien eso? No dice tal vez, no dice en ciertos casos, dice pueden ser ayudadas. Y la pregunta que tú deberías estarme haciendo es, ¿y si ese sueño que tuve, ese sueño tan real que desperté con el corazón acelerado, es precisamente eso, un alma que necesita mi oración? ¿Te ha pasado que despiertas con una paz extraña después de soñar con esa persona como si te hubiera visitado para decirte que está bien? ¿O te ha pasado exactamente lo contrario, que despiertas con una angustia en el pecho que no se va ni con el café de la mañana ni con el rosario de la tarde? No es lo mismo. Y la diferencia importa mucho más de lo que te imaginas. Déjame contarte algo que viví en una parroquia hace años, porque esta historia necesitas escucharla completa. Se me acercó una mujer después de la misa de difuntos de noviembre. El templo ya estaba casi vacío, olía todavía a incienso. Las veladoras del altar de las ánimas seguían encendidas. Ella tenía como 60 y tantos años, las manos gastadas, la piel marcada por los años de lavar, de cocinar, de sostener todo sin quejarse. Llevaba un rosario enrollado en la muñeca izquierda como si fuera una pulsera que nunca se quitaba. Se sentó frente a mí en la sacristía, respiró hondo y me dijo, Padre, llevo 4 meses soñando con mi esposo. Todas las semanas, a veces 2 veces por semana, y siempre es igual. Él está en un lugar que no reconozco como un cuarto sin paredes, y me mira y abre la boca como queriendo decirme algo, pero no le sale la voz. Y yo intento acercarme y siempre me despierto antes de llegar. Y luego me dijo algo que se me clavó en un lugar del que no ha salido. Lo peor no es el sueño, Padre. Lo peor es que cuando despierto estiro la mano hacia su lado de la cama y la almohada todavía está fría. La almohada fría. Ese detalle no se inventa. Eso solo lo sabe una mujer que durmió al lado de alguien 30, 40 años, que se acostumbró al calor de ese cuerpo junto al suyo y que ahora estira la mano en la oscuridad y solo encuentra vacío. Ahora, yo como sacerdote no puedo decirte que todos los sueños con difuntos son mensajes del cielo. Eso sería irresponsable. Y la Iglesia es muy prudente con estas cosas. Con razón. Pero tampoco puedo decirte que esos sueños no significan nada, porque la tradición católica desde los primeros padres de la Iglesia ha reconocido que Dios puede usar los sueños como un medio para hablarle al alma. San Agustín, y fíjate que estoy hablando de uno de los doctores de la Iglesia más grandes de la historia, un hombre que pensó con más profundidad que casi cualquier ser humano que haya existido. San Agustín escribió sobre esto en su obra, El cuidado que se debe tener por los muertos. Él distingue con una claridad impresionante entre los sueños que vienen de nuestra propia mente, de nuestra memoria, de nuestro duelo, de lo que el corazón extraña y aquellos que podrían tener un origen sobrenatural, que podrían ser permitidos por Dios con un propósito. Y la clave que San Agustín da para distinguirlos es esta: el fruto. ¿Qué fruto deja el sueño en tu alma? Si después de soñar con esa persona sientes una urgencia inexplicable de ir a misa, de rezar por su alma, de acercarte al confesionario,
de ofrecer una Eucaristía por ella. Ese fruto es bueno. Ese fruto tiene el aroma de Dios, porque el Espíritu Santo siempre empuja hacia los sacramentos, hacia la oración, hacia la iglesia, nunca hacia afuera de ella. Pero si después del sueño lo que sientes es miedo, confusión, obsesión, ganas de buscar a alguien que te descifre el sueño, fuera de la iglesia, ganas de hacer cosas que no tienen nada que ver con los sacramentos, ese no es un fruto del Espíritu Santo. Eso viene de otro lado. Y ahí es donde necesitas discernimiento y donde la guía de un buen sacerdote o director espiritual se vuelve fundamental. ¿Sabes qué le pregunté a aquella mujer en la sacristía? Le dije: Señora, ha mandado a celebrar misas por el alma de su esposo. Y ella se me quedó viendo con unos ojos que nunca se me van a olvidar, ojos de sorpresa mezclada con vergüenza, y me respondió: No, padre, yo rezo el rosario todos los días por él, pero misas no. Es que nadie me había dicho que eso servía para algo. Nadie le había dicho. Eso me parte el corazón como sacerdote. Me parte el corazón porque hay una riqueza doctrinal inmensa en la enseñanza de la Iglesia sobre la comunión de los santos, sobre el purgatorio, sobre la eficacia infinita del sacrificio de la misa por las almas de los difuntos. Y muchas mujeres católicas que llevan toda la vida rezando no la conocen. No porque sean ignorantes, eso nunca, sino porque nadie se tomó el tiempo de explicárselas con claridad y con amor. Y eso cambia aquí. Cambia contigo. Cambia ahora. La primera dimensión que necesitas entender es esta. La comunión de los santos no se rompe con la muerte. Cuando recitas el credo y dices creo en la comunión de los santos, no estás hablando nada más de los que estamos vivos aquí en la tierra. Estás proclamando una verdad que abarca 3 estados de la iglesia que siguen conectados como los hilos de un mismo rebozo. La iglesia militante que somos nosotros los que todavía caminamos en este mundo y peleamos la buena batalla de la fe. La iglesia purgante que son las almas que murieron en gracia de Dios pero que todavía necesitan ser purificadas. Y la iglesia triunfante, los santos que ya gozan de la presencia plena de Dios. Estas 3 iglesias no están separadas por la muerte, están unidas por el amor de Cristo. Y esa unión es tan real, tan concreta, tan viva como el rosario que llevas en la bolsa o la veladora que prendes cada noche en tu mesita junto a la imagen de la Virgen. Entonces, cuando tú sueñas con tu mamá, con tu esposo, con tu hermana, con tu papá, con tu hijo, en que Dios no lo permita, pero hay mujeres escuchándome que han enterrado un hijo y ese dolor no tiene nombre en ningún idioma humano. Cuando sueñas con alguien que amabas y que ya se fue de este mundo, estás experimentando algo que la Iglesia llama la comunión de los santos en su dimensión más íntima, más personal. No necesariamente un milagro, no necesariamente una aparición sobrenatural, pero sí un eco de esa conexión espiritual que la muerte no tiene poder para destruir. ¿Sabes lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos? Escucha esto con atención. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjate que pone la muerte primero en la lista. Primero como diciendo, antes cualquier otra cosa, quiero que sepas que la muerte no puede separarte del amor de Dios. Y si no puede separarte del amor de Dios, tampoco puede cortar del todo el lazo invisible que te une a los que murieron en ese mismo amor. Pero un momento, si eso es verdad, ¿por qué duele tanto la ausencia? ¿Por qué se siente como un hueco en medio del pecho que no se llena con nada, ni con el rosario, ni con la misa, ni con el tiempo? Porque el cuerpo también ama y el cuerpo extraña de una manera que el alma no alcanza a consolar. Tus manos extrañan las manos de esa persona. Tu oído extraña la manera particular en que decía tu nombre. Tu nariz extraña ese olor que era solo suyo, la loción, el jabón, el olor de su ropa limpia colgada en el tendedero. ¿Y eso no es debilidad de fe? ¿Es humanidad? Cristo mismo lloró frente a la tumba de Lázaro. El Hijo de Dios, que sabía perfectamente que iba a resucitarlo, que tenía todo el poder del universo en sus manos, se detuvo y lloró. Porque el dolor de la ausencia es legítimo incluso cuando hay fe. Sobre todo cuando hay fe, no dejes que nadie te diga que si lloras es porque no confías en Dios. Eso es mentira. Lloras porque amaste de verdad y el amor verdadero siempre deja una herida abierta cuando se ausenta. Pon atención a lo que sigue, porque aquí entramos en la segunda dimensión y esta es la que menos se predica desde los púlpitos y la que más necesitas entender. El purgatorio no es un castigo,
Voy a repetirlo porque hay demasiada confusión con esto. Y la confusión genera miedo y el miedo paraliza. El purgatorio no es un castigo, es una purificación. Es el amor infinito de Dios terminando de limpiar en el alma lo que nosotros no alcanzamos a limpiar mientras vivíamos. Piénsalo así. Cuando sacas el pan del horno no lo puedes comer inmediatamente. Está demasiado caliente. Necesita enfriarse, reposar, llegar a su punto. El alma que muere en gracia de Dios, es decir, que muere sin pecado mortal, sin confesar, que muere en amistad con Dios, pero que todavía tiene apegos desordenados, heridas sin sanar, consecuencias del pecado que no alcanzó a reparar en vida. Esa alma necesita esa purificación antes de poder sostenerse ante la presencia absoluta de Dios. No porque Dios la rechace, precisamente porque Dios la ama tanto que quiere que entre limpia, completa, radiante, sin que nada le estorbe para la felicidad eterna. Y aquí viene lo que te prometí, lo que probablemente nadie te ha explicado así. Las almas del purgatorio no pueden hacer nada por sí mismas. Escúchame bien. Ya no están en el tiempo como nosotros. Ya no pueden ir a misa. Ya no pueden confesarse. Ya no pueden rezar un solo Ave María con mérito propio. Ya no pueden hacer obras de caridad. Ya no pueden ayunar. Su tiempo de merecer terminó con su último aliento en esta tierra. Pero es de los más hermosos, de los más consoladores de toda la teología católica. Nosotros sí podemos hacer algo por ellas. Nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras misas ofrecidas por ellas, los rosarios que rezamos con esa intención, los sufrimientos que ofrecemos en unión con Cristo. Todo eso acorta su purificación, les da alivio, les acerca el momento glorioso de ver a Dios cara a cara para siempre. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que cuando tú ofreces una misa por el alma de tu esposo, de tu mamá, de tu papá, de tu hijo, no estás haciendo un gesto bonito, un recuerdo simbólico, un ritual vacío. Estás participando activamente, realmente eficazmente en el camino de esa alma hacia Dios. ¿Estás haciendo algo concreto por alguien que ya no puede hacerlo por sí mismo? ¿Eres tú desde esta tierra con tu oración y tus sacramentos la que le tiende la mano a esa alma a través de la muerte? Santa Mónica, necesito que conozcas bien esta historia porque tiene que ver contigo más de lo que te imaginas. Santa Mónica fue la madre de San Agustín, ese mismo doctor de la iglesia que te mencioné. Agustín fue un hombre brillante, tal vez el más inteligente de su época, pero durante años fue un hombre completamente desordenado. Vivió en el pecado, siguió herejías, se alejó de la iglesia, llegó una vida que rompía el corazón de su madre cada día y Mónica rezó por él. Rezó durante 17 años. 17. No 17 días, no 17 semanas, 17 años de rosarios, de lágrimas, de misas ofrecidas, de noches enteras pidiéndole a Dios que tocara el corazón de su hijo. Hubo momentos donde ella pensaba que no servía de nada. Hubo noches donde la desesperación le ganaba. Y un obispo, al verla tan afligida, le dijo una frase que se ha repetido durante 16 años y que necesitas grabarte. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Y Agustín se convirtió, no de inmediato, no como ella esperaba, no en el momento que ella hubiera elegido, pero se convirtió. Y no solo se convirtió en uno de los santos más grandes de la historia de la iglesia. Las lágrimas de Mónica no fueron en vano, ni una sola. Si tú eres una madre que lleva años rezando por un hijo que dejó de ir a misa, que dice que ya no cree, que se alejó de los sacramentos y vive como si Dios no existiera, tu hijo no se perdió, se fue. Y hay una diferencia gigantesca entre perderse e irse. Lo que se pierde no sabe cómo regresar porque olvidó el camino. Lo que se fue sí conoce el camino de regreso. Tu hijo sabe dónde está la iglesia donde lo bautizaron. Tu hijo se acuerda del olor del incienso. Tu hijo lleva grabada en algún rincón de su memoria la voz tuya rezando el rosario cuando él era niño y se quedaba dormido oyéndote. Eso no se borra. Eso está escrito en un lugar del alma que ni él mismo sabe que existe todavía. Y las oraciones de una madre católica no tienen fecha de vencimiento ante Dios. La Virgen las guarda todas, cada una. Piensa en esto un momento. ¿Tú te alejaste alguna vez de tu mamá? Tal vez no físicamente, pero en el corazón hubo un tiempo donde sentías que su mundo era demasiado pequeño para ti, que sus costumbres te asfixiaban, que querías vivir diferente y sin embargo, nunca olvidaste el camino a su casa. Si alguien te hubiera vendado los ojos y dejado en cualquier calle de tu colonia, habrías encontrado esa puerta con los ojos cerrados. Tu hijo tampoco ha olvidado el camino a la casa de Dios.
Solo necesita que alguien deje la luz prendida y esa luz eres tú con tu oración. Pero volvamos a los sueños porque te prometí 3 dimensiones y falta la que te va a cambiar la manera de rezar. La tercera dimensión es esta. Los sueños con los difuntos pueden ser una invitación directa de Dios para que tú hagas algo concreto. No solo para que sientas algo, no solo para que recuerdes con nostalgia, para que actúes, para que te levantes y vayas a la parroquia, para que pidas una misa, para que te confieses, para que ofrezcas tu rosario con una intención específica. Y la acción más poderosa, la más eficaz, la más sobrenatural que la Iglesia te ofrece para ayudar a un alma es el santo sacrificio de la misa. Hay una oración en el cañón de la misa, en la plegaria eucarística, que el sacerdote dice en voz baja y que muchos fieles nunca escuchan. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos precedieron con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Duermen el sueño de la paz. Esa frase es una de las más bellas, más tiernas, más consoladoras de toda la liturgia católica. Y cada vez que el sacerdote pronuncia esas palabras, está presentando ante el trono de Dios a todos los difuntos por los que se ofrece esa misa. No como un recuerdo sentimental, como una intención real, eficaz, que participa del mismo sacrificio que Cristo ofreció en la cruz. ¿Sabes cuánto cuesta pedir que se celebre una misa por un difunto? En la mayoría de las parroquias es una ofrenda mínima. A veces lo que tú puedas dar, y sin embargo el valor espiritual de esa misa es literalmente incalculable, infinito. Porque no es el Padre el que ofrece el sacrificio, es Cristo mismo. Cristo en cada misa se ofrece nuevamente al Padre. Y cuando esa misa se ofrece por el alma de tu difunto, todo el poder redentor de la cruz de Cristo se aplica a esa alma. Eso no lo logra ninguna veladora sola, ningún rosario solo, por más devoto que sea. El rosario es poderosísimo. Sí, la veladora es un gesto de fe hermoso, pero la misa es la cumbre, es la cima. Es el acto de culto más grande que existe sobre la faz de la tierra. Y quiero ser muy claro aquí porque sé que hay mucha confusión y no quiero que te quedes con dudas. Rezar el rosario por los difuntos es bueno y es poderoso. Encender una veladora es bueno. Visitar el cementerio y rezar frente a la tumba es bueno. Ofrecer tus propios sufrimientos y dolores por esa alma es bueno. Pero nada de eso, por separado ni junto, sustituye la eficacia única del santo sacrificio eucarístico ofrecido por un alma. Lo ideal es combinar todo, la misa como centro y alrededor de ella el rosario, la oración personal, el ofrecimiento de tus dolores. Cuando haces eso, estás construyendo una escalera de gracia que llega hasta donde está esa alma y le dice: no estás sola. Todavía hay alguien en la tierra que pelea por ti. ¿Hay alguien escuchándome que necesita oír esto? Porque probablemente lleva años haciendo muchas cosas buenas por su difunto, rezando, prendiendo veladoras, visitando el panteón cada mes, pero nunca ha mandado celebrar una misa. No por falta de fe, sino por falta de información. Y eso es lo más doloroso, porque la herramienta más poderosa que la Iglesia le da a una mujer católica para ayudar a un alma estaba ahí. En su parroquia, a una cuadra de su casa disponible esperándola, y nadie le dijo: pues te lo estoy diciendo yo, la misa es el centro, todo lo demás es importante, sí, pero la misa es la fuente. Es como la diferencia entre llevarle agua a alguien en un vaso o llevarlo directamente al manantial. El vaso es bueno, pero el manantial no se agota. Y fíjate que no necesitas pedir una misa elaborada, ni una misa cantada, ni nada especial. Basta con que vayas a la sacristía de tu parroquia, hables con el padre o con quien atienda y digas: quiero ofrecer una misa por el eterno descanso del alma de, y dices el nombre. Así de sencillo, no te van a preguntar nada más. No necesitas explicar tus sueños ni tu dolor, el nombre basta. Y ese nombre en boca del sacerdote durante la misa se convierte en una oración sostenida por el sacrificio mismo de Cristo. No hay nada más grande que eso en toda la tierra. Ahora necesito decirte algo que como sacerdote me duele decir, pero que mi conciencia no me permite callar. Hay prácticas que con el paso de los años se han mezclado con la fe católica y que no vienen de la Iglesia. Vienen de la superstición, del miedo, de la desesperación humana, poner vasos de agua para los muertos, hacer altares que mezclan lo sagrado con lo que no es sagrado, buscar a personas que dicen poder comunicarse con los difuntos o traer mensajes del otro lado, consultar cartas, sueños interpretados fuera de la fe, rituales que no son sacramentos. Te pido que no me sueltes aquí. Lo que te voy a decir lo digo con el mismo amor con que un padre espiritual le habla a su hija en el confesionario cuando sabe que necesita escuchar una verdad que duele.
pero que libera. Nuestras abuelas no mezclaron estas cosas por ignorancia ni por maldad. Lo hicieron porque les tocaron tiempos difíciles, porque el sacerdote no siempre estaba disponible, porque el dolor era más grande que la instrucción que habían recibido y agarraban fuerza y consuelo de donde podían. La Virgen honra ese corazón. Dios ve la intención, pero a ti aquí la Iglesia te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno, con lo verdadero, con lo que realmente ayuda a las almas y de soltar lo que nunca debió estar ahí. Porque esas prácticas no solo no ayudan al alma de tu difunto, pueden abrir puertas espirituales que después cuesta mucho trabajo cerrar. No te lo digo para asustarte, te lo digo para protegerte. La Iglesia te da todo, absolutamente todo lo que necesitas para ayudar a tus difuntos. Los sacramentos, el rosario, la intercesión de la Virgen y los santos, la oración personal. No necesitas buscar fuera lo que Dios ya puso dentro de tu parroquia. ¿Sabes qué le dije a aquella mujer en la sacristía, la del rosario en la muñeca? Le dije, vamos a hacer algo juntos. Esta semana vamos a celebrar una misa por el alma de su esposo. Usted va a estar presente, sentada en la primera banca, y cuando yo levántela en la consagración, usted va a cerrar los ojos y le va a decir al Señor desde lo más hondo de su corazón te lo entregó. Cuídalo tú, porque yo ya hice todo lo que podía hacer desde aquí. Ella me miró como si le hubiera dado permiso para algo que necesitaba hacer desde hacía meses y me dijo algo que me reveló la profundidad de lo que cargaba. Padre, es que yo siento que si dejó de sufrir por él, lo estoy abandonando como si mi dolor fuera la prueba de que todavía lo quiero. Y ahí entendí algo que necesito que tú también entiendas, porque probablemente sientes lo mismo sin haberlo puesto en palabras. Hay una mentira que el dolor nos cuenta y que suena a verdad, que si dejas de sufrir, dejas de amar, que tu sufrimiento es lo que te mantiene conectada a esa persona, que soltar el dolor es soltar a quien amas. Eso no viene de Dios. Dios nunca pide que te destruyas para demostrar que amas. Dios te pide que transformes ese dolor en oración, en misa, en ofrenda. No que lo cargues como cadena, sino que lo pongas en el altar como incienso que sube al cielo. Soltar el sufrimiento no es olvidar, es confiar. Es decirle a Dios, yo amé con todo lo que tenía. Ahora te toca a ti cuidar lo que yo ya no puedo alcanzar. Le dije eso a aquella mujer y vi como algo se movió detrás de sus ojos, como si una puerta que llevaba cerrada mucho tiempo empezara a ceder. Y así lo hicimos. Ella vino a la misa de entre semana. Un martes a las 7 de la mañana, el templo estaba casi vacío. Olía a cera y a flores frescas. Las bancas de madera vieja crujían con el frío de la mañana. Ella se sentó en la primera banca con su rosario apretado entre las manos, el delantal todavía puesto debajo del suéter porque había salido de la cocina directo a la iglesia. Y cuando llegó la consagración, cuando levantéla y dije las palabras que Cristo nos dejó, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Vi que ella cerró los ojos y movió los labios. No sé exactamente qué le dijo a Dios. Eso es entre ella y él y es sagrado. Pero vi que las lágrimas le corrían por las mejillas y que no se las limpiaba, las dejaba caer como si supiera que esas lágrimas también eran ofrenda. Pero lo que sí sé es que la semana siguiente me buscó después de la misa del domingo y me dijo con una calma que no le había visto antes, Padre, soñé con él otra vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez estaba sonriendo y no abría la boca como antes. Solo me miraba con una paz que yo sentía en todo el cuerpo. Y cuando desperté, no busqué la almohada fría. Me quedé quieta con las manos sobre el pecho y le di gracias a Dios. Y luego me dijo algo que me dejó sin respuesta. Padre, creo que él me estaba pidiendo la misa. Creo que eso era lo que no podía decirme. No me corresponde a mí decirte con certeza que eso fue un mensaje directo del cielo. La iglesia es prudente y yo como sacerdote estoy obligado a ser prudente. Pero sí me corresponde decirte que el fruto fue bueno. Paz, no miedo, no confusión, no obsesión. Paz profunda, paz que se siente en el cuerpo, paz que solo Dios puede dar. Y donde hay paz verdadera, ahí estuvo la mano de Dios. Quiero hablar directamente contigo con la que está escuchando esto y tiene algo atravesado en el pecho que no ha podido soltar en meses, en años, tal vez en décadas. Tal vez no es solo un sueño, tal vez es una culpa, algo que no le dijiste a esa persona antes de que se fuera, un perdón que no pediste a tiempo, un te quiero que se te quedó atorado en la garganta y ahora te ahoga de noche. Palabras que se te pudrieron adentro porque nunca encontraron la salida y cargas con eso todos los días como si fuera una piedra cocida por dentro del pecho.
una piedra que nadie ve, pero que tú sientes cuando respiras, cuando te arrodillas en misa, cuando te quedas sola en la cocina y no hay nadie a quien contarle. Escucha lo que te dice el Señor a través del profeta Isaías. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. No dice tal vez, no dice si te lo mereces, no dice cuando hayas sufrido suficiente. Dice, yo soy el que borro, él no tú. Tú no tienes que borrar esa culpa, no puedes borrarla sola. Por eso existe el sacramento de la reconciliación. Por eso existe la confesión, para que pongas en palabras lo que te destruye por dentro y escuches de la boca de un sacerdote que en ese momento actúa en la persona de Cristo las palabras más poderosas del universo. Yo te absuelvo. Y fíjate que Dios no dijo, no me acordaré de tus pecados si rezas suficientes rosarios para compensar. No le puso condición, no le puso penitencia previa, dijo, no me acordaré. Punto. Porque la misericordia de Dios no funciona como un tribunal humano donde tienes que presentar pruebas de que ya sufriste lo suficiente. Funciona como el abrazo de un padre bueno que ve a su hija regresar por el camino de terracería con los zapatos rotos, la ropa sucia, la cara llena de lágrimas y no le pide explicaciones ni le dice, ya ves, te lo advertí. Le abre los brazos y la sostiene hasta que deja de temblar. Como sacerdote, yo también he tenido madrugadas donde me quedo solo frente al sagrario, en el silencio del templo vacío, y le digo al Señor, ¿me escuchas? ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿O estoy hablando tanto de ti que ya no te dejo hablarme a mí? No te digo esto para que me tengas lástima ni para hacerme el humilde. Te lo digo para que sepas que la duda no es pecado. La duda es parte del camino de todo creyente. Hasta los santos más grandes de la Iglesia tuvieron noches oscuras del alma donde Dios parecía haberse ido. Santa Teresa de Ávila, una de las más grandes místicas de la historia, pasó años enteros sin sentir absolutamente nada en la oración. Años de desequedad interior, de sentarse frente al Santísimo y no escuchar nada, de rezar el oficio y sentir que las palabras se le caían de la boca sin llegar a ningún lado. Y siguió rezando, siguió yendo a misa, siguió comulgando, no porque sintiera algo, sino porque creía algo. Y esa fe seca, esa fe de noches largas y silencios pesados, esa fe que no siente nada pero sigue de rodillas ante el sagrario, esa es la fe más fuerte, la más probada, la más preciosa ante Dios. Y fíjate en algo que me parece que tiene mucho que ver con lo que tú estás viviendo. Hay una mujer en el Evangelio que llevaba 12 años enferma, 12 años sangrando, sufriendo, gastando todo lo que tenía en médicos que no podían curarla. 12 años donde la enfermedad la había aislado, porque en su cultura esa enfermedad la hacía impura. Nadie la podía tocar, ella no podía tocar a nadie. Imagínate vivir así 12 años, sin un abrazo, sin una mano que te sostenga, sola con su dolor. Y un día escuchó que Jesús pasaba por su pueblo y algo dentro de ella, algo más fuerte que la vergüenza, más fuerte que el miedo, más fuerte que 12 años de desilusión, la empujó a salir a la calle, a meterse entre la multitud y a tocar, apenas tocar el borde del manto de Jesús. No se atrevió a pararse frente a él, no se atrevió a hablarle, solo estiró la mano desde atrás temblando y tocó la orilla de su ropa y en ese instante sanó. ¿Sabes qué hizo Jesús? Se detuvo. En medio de toda esa multitud que lo apretaba por todos lados, se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Porque no fue cualquier toque, fue un toque de fe desesperada. Y ella, muerta de miedo, cayó de rodillas y le contó todo. Y Jesús no la regañó por atreverse. No le dijo, ¿cómo te acercas a mí estando impura? Le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Entiendes por qué te cuento esto? Porque tú eres esa mujer. Tú que llevas años cargando algo que te duele, que te aísla, que te hace sentir que no mereces acercarte a Dios como los demás. Tú que a veces vas a misa sintiéndote indigna, tú que a veces estiras la mano hacia el rosario o hacia la Eucaristía con la misma timidez que esa mujer. ¿Será que Dios me va a escuchar a mí? Si te escucha, si te ve, si se detiene por ti. No necesitas una oración perfecta, necesitas estirar la mano, tocar el borde de su manto, que es la Eucaristía, que es la confesión, que es el rosario, y dejar que Él haga el resto. Quiero que pienses en tus manos. Si puedes, míralas. Esas manos que han lavado montañas de ropa, que han amasado miles de tortillas, que han cocinado tantas comidas que perdiste la cuenta, que han acariciado frentes con fiebre a las 2 de la mañana, que han pasado las cuentas del rosario tantas veces que tus dedos conocen cada cuenta de memoria. Esas manos han hecho más de lo que tú crees.
Cada Ave María que esas manos contaron subió al cielo. Cada comida que preparaste con amor alimentó más que cuerpos, alimentó almas. Cada vez que tus manos se juntaron para trazar la señal de la cruz sobre la frente de un nieto antes de que se fuera a la escuela, los ángeles del cielo se detuvieron a observar, no porque sea magia, porque es fe encarnada. Fe que se hace carne en los huesos, en los tendones, en las articulaciones que ya duelen y que a nadie le cuentas cuánto. Y ese cuerpo tuyo que está cansado, que amanece adolorido, que te falla en lugares que no le mencionas ni al doctor, que se levanta con más trabajo cada mañana y que a veces sientes que ya no da para más, fue ungido con el santo crisma en el bautismo, fue sellado con el don del Espíritu Santo en la confirmación, ha recibido a Cristo vivo en la Eucaristía. Cientos de veces Cristo entero con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad se ha hospedado dentro de ti. Ese cuerpo no es una casa vieja que se cae a pedazos, es un sagrario viviente y Dios no abandona sus sagrarios. Te despiertas a las 3 de la mañana sin saber por qué sientes esa angustia que te aprieta el pecho y no puedes identificar de dónde viene. Y si no es el enemigo despertándote y si es el Señor diciéndote, levántate, que quiero hablar contigo a sola, sin ruido, sin distracciones, como hacía Santa Teresa en sus noches de oración, porque Dios no necesita que le pongas un horario de consulta. Dios habla en el silencio y la madrugada cuando la casa está callada y no hay nadie más despierto, cuando la oscuridad cubre todo y lo único que se oye es tu propia respiración. Ese puede ser el momento más sagrado de tu día. La próxima vez que te despiertes así, en vez de dar vueltas en la cama y angustiarte, siéntate. Pon las manos sobre tu pecho, siente tu corazón latiendo. Haz la señal de la cruz despacio, muy despacio, y dile, aquí estoy, Señor. Si me despertaste, debe ser porque quieres algo de mí. Habla que tu sierva escucha y luego quédate en silencio. Aunque no oigas nada, quédate. Porque a veces la respuesta de Dios no es una voz, es una paz que llega sin avisar. Quiero contarte algo del Evangelio que necesitas escuchar completo. En el Evangelio de San Juan, cuando Jesús llega a Betania después de la muerte de Lázaro, su amigo querido Marta sale corriendo a su encuentro. Imagínate la escena. 4 días de velorio, la casa llena de gente llorando, el olor a muerte que ya se siente. Y Marta, con toda la rabia y toda la fe mezcladas en una sola frase, le dice a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Escucha el reclamo dentro de la fe. No está negando que Jesús es el Señor. Está gritándole precisamente porque cree en Él. ¿Dónde estabas? Te mandé a llamar, te pedí que vinieras y no llegaste a tiempo. ¿Cuántas veces le has dicho eso a Dios? Si me hubieras escuchado cuando te pedí que lo sanaras, si hubieras intervenido cuando todavía había tiempo, si no te hubieras tardado. Y Jesús no la regañó, no le dijo, mujer, ¿cómo te atreves a reclamarme? No la corrigió teológicamente. Le dijo con ternura, tu hermano resucitará. Y después hizo algo que te debería dejar sin aliento. Lloró. Que él que iba a resucitar a Lázaro en 5 minutos se detuvo a llorar primero. El Todopoderoso eligió llorar antes de actuar. ¿Por qué? Porque antes de dar la solución valida el dolor. Antes de hacer el milagro acompaña el llanto. Eso es lo que Cristo hace contigo cada vez que lloras frente al Santísimo. No te pide que dejes de sentir, te pide que lo dejes estar contigo mientras sientes. Y luego levantó la voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que llevaba 4 días muerto, envuelto en vendas, en la oscuridad de un sepulcro de piedra, salió caminando. Vivo. ¿Sabes lo que Jesús no hizo? No borró los 4 días de luto. No pretendió que el dolor de Marta y María no había sido real. No dijo no lloren. Todo fue un malentendido. Lo que hizo fue transformar el dolor. Lo que era final se volvió pausa. Lo que era tumba se volvió puerta. Lo que era el punto final de la historia se convirtió en coma en un todavía no termina. Y eso es exactamente lo que Dios hace con tus muertos. No borra la ausencia, no te quita el dolor, pero transforma lo que parecía definitivo en esperanza. Porque la muerte para un católico nunca es el fin de la historia. Es el paso, es el tránsito, es la puerta estrecha y oscura por la que hay que pasar para llegar a la luz que no se apaga. Y hay algo más que necesitas entender sobre la muerte cristiana, porque tiene que ver directamente con esos sueños que te desvelan. En el prefacio de difuntos de la misa, la Iglesia reza unas palabras que son de las más esperanzadoras de toda la liturgia.
La vida de los que en ti creemos no termina. ¿Se transforma? No termina, se transforma como la semilla que tiene que enterrarse y romperse en la oscuridad de la tierra para poder brotar y dar fruto. La semilla, si pudiera hablar, diría, me muero. Y tendría razón, la cáscara se rompe, la forma original desaparece. Pero lo que sale de esa ruptura es vida nueva, vida más grande, vida que la semilla original nunca podría haber imaginado. Eso es lo que le pasa a los que mueren en Cristo. No se acaban. Se transforman en algo que nuestros ojos todavía no pueden ver, pero que nuestra fe nos promete que es real. San José, fíjate que hablo poco de San José y debería hablar más porque San José es el santo del silencio y de la confianza ciega. San José no aparece hablando ni una sola vez en todo el Evangelio, ni una palabra registrada, pero actuó. Cuando el ángel le dijo en sueños que no tuviera miedo de recibir a María, ¿qué hizo? No pidió explicaciones, no exigió pruebas, no consultó con nadie, se levantó y obedeció. Y cuando le dijeron que huyera a Egipto, porque el niño estaba en peligro, se levantó de noche en silencio y se fue. San José nos enseña que a veces la fe más grande no es la que habla, es la que actúa en la oscuridad sin hacer ruido. Cuando tú te levantas de madrugada y rezas en silencio por esa alma, sin que nadie te vea, sin que nadie te aplauda, sin saber siquiera si tu oración está llegando, estás viviendo la fe de San José y esa fe silenciosa mueve montañas que la fe ruidosa ni siquiera sabe que existen. ¿Sabes que hay una mujer en el Evangelio que hizo algo que le costó todo lo que tenía y que Jesús la puso de ejemplo por encima de todos los ricos del templo? Es menor que numeral 0 sin conumeral, es mayor que la viuda del templo. Todos echaban sus monedas grandes en el cofre de las ofrendas, haciendo ruido que todos supieran cuánto daban. Y ella llegó con 2 moneditas, 2, lo mínimo, lo que no alcanzaba ni para un pedazo de pan. Y Jesús se detuvo. Fíjate que Jesús se detiene ante las cosas que más le importan y dijo, esta viuda pobre ha echado más que todos, porque ellos echaron de lo que les sobra. Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Tú eres esa viuda. Tú que ofreces tu rosario con manos artríticas. Tú que vas a misa con un cuerpo que te pide quedarte en la cama. Tú que ofreces tus dolores por el alma de alguien que ya no puede ofrecerlos por sí misma. Estás echando en el cofre del cielo todo lo que tienes. Y Jesús se detiene a ver lo que tú haces. Y dice, esta mujer ha echado más que todos. Quiero pedirte algo concreto. Esta semana, no la que viene, no cuando puedas. Esta semana ve a tu parroquia y pide que se celebre una misa por el alma de esa persona con la que soñaste. Esa persona que tu corazón no ha dejado de buscar. Llega temprano, siéntate en tu banca y cuando empiece la misa, ofrece cada parte por esa alma. El Cairi, Señor, ten piedad de su alma y de la mía. El Gloria, porque Dios es más grande que la muerte y la tumba. La liturgia de la palabra, porque la palabra de Dios penetra donde ninguna otra voz alcanza. Y cuando llegue la consagración, cuando el Padre levántela y diga, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, tú cierras los ojos y di en tu corazón, Señor, te presento el alma de y di su nombre. Recíbela, purifícala, acércala a tu luz. Y cuando vayas a comulgar, no lo hagas deprisa. No vayas pensando lo que vas a cocinar después de misa. Cuando el Padre te diga el cuerpo de Cristo, dile amén como si fuera la primera vez que lo dices, despacio con todo tu ser, consciente de que estás recibiendo no un símbolo, no un pedazo de pan, sino a Cristo vivo entero, con todo su poder salvador. Y cuando regreses a tu lugar y te arrodilles, no pidas nada. Solo dile, aquí estoy. Aquí estamos los dos yo. En esta banca con este cuerpo cansado y esa alma que te presentó desde mi corazón. Haz lo que quieras con nosotros y ve a confesarte esta semana también, no la próxima esta. Y cuando estés frente al Padre en el confesionario, no le digas lo que crees que quiere oír, dile lo que te pesa. Todo lo que le dijiste a esa persona y no debiste decir lo que no le dijiste y debiste decir. La culpa que cargas, la duda que te persigue, el miedo que no te deja dormir. Dios ya sabe todo eso. Lo que necesitas es sacarlo de adentro de ti, ponerlo en palabras humanas y escuchar de la boca de otro ser humano que actúa en nombre de Cristo. Yo te absuelvo de tus pecados. Eso sana de una manera que no puedo explicarte con palabras. Solo se puede vivir. Y si sientes vergüenza de decir lo que tienes que decir, escúchame bien. No hay nada que tú puedas decir en el confesionario que el sacerdote no haya escuchado antes. Nada.
Y lo que tú sientes como un pecado enorme, imperdonable, monstruoso ante la misericordia de Dios, es como una gota de tinta que cae en el océano, se diluye, desaparece, no porque no haya sido real, sino porque el océano de la misericordia es infinitamente más grande que cualquier mancha que tú puedas hacerle. San Juan dice en su primera carta, si nuestro corazón nos condena, Dios es más grande que nuestro corazón, más grande. Tu culpa tiene límite. La misericordia de Dios no. Y quiero decirte algo más que casi nunca se dice en los videos católicos y que tú necesitas saber. Si tu cuerpo está enfermo, si tienes dolores crónicos, si te han diagnosticado algo serio, o si simplemente la edad y el cansancio están haciendo lo suyo, pide el sacramento de la unción de los enfermos. No es solo para los que están a punto de morir. Eso es un malentendido que ha privado a muchos fieles de una gracia enorme. El sacramento de la unción es para cualquier fiel que esté en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Y lo que hace ese sacramento es fortalecer el alma, dar paz interior y unir tus sufrimientos a los de Cristo en la cruz para que tengan valor redentor. Cuando te ungen las manos y la frente con el óleo de los enfermos, tus dolores dejan de ser dolores vacíos, se convierten en ofrenda, se convierten en oración. Cada punzada, cada noche sin dormir, cada vez que tu cuerpo te dice, ya no puedo, si está unido a Cristo por el sacramento, se convierte en gracia que puede ayudar a las almas de tus difuntos. ¿Te imaginas eso? Que tu propio sufrimiento ofrecido con fe pueda ser el instrumento que Dios use para acercar a esa alma que amas a la luz eterna. Y cada vez que reces el rosario antes de empezar, di, Virgen Santísima, Madre de Misericordia, te ofrezco este rosario por el eterno descanso del alma de y dice su nombre. No necesitas una fórmula elaborada. La Virgen no necesita que le hables bonito, necesita que le hables de verdad. Ella que sostuvo el cuerpo muerto de su hijo en sus brazos. Ella que sabe lo que es sentir ese peso terrible del amor, que ya no puede abrazar lo que ama. Ella entiende perfectamente lo que sientes. María se quedó al pie de la cruz cuando todos se habían ido. Cuando Pedro negó 3 veces, cuando Judas traicionó, cuando los discípulos corrieron muertos de miedo, ella se quedó de pie, no sentada, no desmayada, no huyendo, de pie al pie de la cruz, porque el amor de una madre no huye cuando duele, se planta. Cuando tú rezas por tu difunto, cuando ofreces misas por su alma, cuando te levantas de madrugada y en vez de angustiarte tomas el rosario entre tus manos y empiezas a pasar las cuentas, estás haciendo lo que María hizo en el Calvario. Te estás plantando frente a la muerte y diciendo, no me voy a mover de aquí hasta que sepa que esta alma está segura con Dios. Quiero que hagas algo conmigo donde quiera que estés. No importa si estás en tu cama, en la cocina, en el autobús, en el carro, esperando a alguien. Haz la señal de la cruz despacio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pon tus manos sobre tu pecho. Siente tu corazón. Ese latido que sientes es la prueba de que Dios todavía tiene planes contigo. Cada latido es un regalo que no pediste y que no te ganaste. Un segundo más de gracia, un segundo más para amar, para perdonar, para ofrecer, para rezar por los que ya se fueron. Cierra los ojos. Piensa en esa persona, no en el dolor de su ausencia. Piensa en su rostro. Mírala como la viste en el sueño. No tengas miedo. Si Dios permitió que la vieras, confía en Él y dile al Señor, Señor Jesús, tú que lloraste frente a la tumba de Lázaro, tú que conoces el peso de la ausencia, tú que sentiste el dolor de la muerte en tu propia carne en la cruz. Te presentó el alma de esta persona que amo y que extraño con todo mi cuerpo. No sé dónde está, no sé qué necesita, pero tú sí lo sabes. Si ya está en tu presencia, te doy gracias infinitas. Si todavía necesita ser purificada, te ofrezco mis oraciones, misas, mis rosarios, mis dolores y mi cansancio por ella. Perdóname, Señor, si me tardé en hacer lo que debía hacer. Perdóname si por miedo o por ignorancia busqué en otro lugar lo que solo tú podías darme. Y Virgen Santísima, Madre mía y Madre de Misericordia, tú que conoces el dolor de ver partir a quien amas, toma esta oración y preséntala ante tu Hijo. Tú sabes hablarle como nadie, tú sabes qué necesita esta alma. Yo confío en ti como confío en mi propia madre. Señor, te pido también por mí, por este cuerpo cansado que es tu sagrario, por esta fe que a veces tiembla pero que no se suelta, por esta culpa que necesito soltar en la confesión por mis hijos, por mis nietos, por los que se alejaron de ti y todavía no encuentran el camino de regreso. Tú dijiste que vinieran a ti todos los cansados y agobiados. Aquí estoy, Señor, cansada, agobiada, pero todavía aquí, todavía de rodillas, todavía con el rosario entre las manos.
haz de mí lo que quieras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A veces la oración más poderosa por tu difunto no es un rosario de 5 misterios ni una novena de 9 días. A veces es ir al templo entre semana cuando está vacío y en silencio, sentarte en la banca donde esa persona se sentaba, tocar el lugar vacío a tu lado con la mano y decir solamente su nombre ante el Santísimo, nada más su nombre. Dios no necesita que le expliques. Él sabe lo que significa ese nombre en tus labios. Él sabe todo lo que cargaste, todo lo que no pudiste decir, todo lo que dejaste pendiente y recibe el nombre como una oración completa, porque en el fondo lo es. Santa Teresa escribió que hay oraciones que no necesitan palabras, que basta con estar delante de Dios en silencio y dejar que Él lea lo que el corazón no sabe decir. Esa presencia silenciosa, mi hija, esa fe que se queda arrodillada cuando todo adentro grita, que no sirve de nada, vale más ante Dios que 1000 palabras bonitas dichas sin corazón. Quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho y que necesitas escuchar con el alma abierta. Tu vida ha servido para algo. Sé que a veces te preguntas, sé que hay noches donde miras hacia atrás y te parece que podrías haber hecho más, que debiste haber sido mejor madre, mejor esposa, mejor hija, mejor católica, que los errores te pesan más que los aciertos, que cuando barres la casa sientes que también estás barriendo los años y que el montón de polvo que sacas por la puerta se parece demasiado al tiempo que ya no vas a recuperar. Pero déjame decirte lo que yo veo cuando miro una vida como la tuya. Veo una mujer que sostuvo una familia entera sobre sus hombros. Veo a alguien que preparó miles de comidas sin que nadie le dijera gracias. Veo unas manos que tendieron ropa al sol y que al mismo tiempo, sin saberlo, estaban tendiendo la fe para que se secara el aire y se la pudieran poner sus hijos. Veo una mujer que cada domingo se levantó temprano, se vistió, fue a misa, se hincó, comulgó, regresó a su casa y siguió sirviendo. Domingo tras domingo, año tras año, sin aplausos, sin reconocimiento, sin que nadie le tomara una foto y le dijera, lo que estás haciendo es heroico, porque eso es lo que fue. Heroísmo callado, santidad de cocina y de banca de iglesia, la santidad que no sale en los libros, pero que sostiene el mundo. Dios te escucha cuando rezas el rosario en la madrugada. Dios te escucha cuando rezas sin ganas solo porque le prometiste que lo harías. Dios te escucha cuando lo único que puedes hacer es apretar el crucifijo contra tu pecho y llorar sin palabras. Dios te escucha cuando le reclamas. Dios te escucha cuando dudas. Dios te escucha cuando le dices ya no puedo más. Y no se ofende y no se aleja y no te castiga por ser humana. Se acerca porque así es Él. Se acerca a los rotos, a los cansados, a los que ya no tienen fuerzas ni para pedir ayuda. Ese es el Dios que adoramos. El que no espera que estés limpia para abrazarte, te abraza para limpiarte. Quiero terminar con algo que me dijo un sacerdote anciano de esos que huelen a incienso y a santidad sin presumirlo. Cuando yo era joven en el seminario y no entendía todavía muchas cosas, me dijo, Arturo, nunca subestimes las lágrimas de una madre católica. Cada lágrima que una madre derrama rezando por los suyos se convierte en una gota de agua bendita que cae sobre ellos, aunque estén al otro lado del mundo, aunque estén al otro lado de la muerte. Tus lágrimas no son debilidad, son oración líquida. Son la forma que tiene tu cuerpo de decirle a Dios lo que las palabras ya no alcanzan. Y Dios recoge cada una. El Salmo lo dice con una ternura que sobrecoge. Tú llevas la cuenta de mis desvelos y recoges mis lágrimas en tu odre. Las recoge, las guarda, no las deja caer al piso, no las ignora. Cada lágrima tuya tiene un lugar en el cielo. La próxima vez que sueñes con esa persona que amas y que ya no está, no tengas miedo, despierta con calma, haz la señal de la cruz. Di su nombre y luego di, Señor, si esta alma necesita algo de mí, aquí estoy. Mándame a la misa, mándame al confesionario, mándame al rosario, pero no me dejes quieta, porque el amor no descansa ni siquiera cuando la muerte se mete en medio. Y cuando la angustia quiera ganar, cuando la noche se ponga pesada y la soledad te rodee como agua oscura, recuerda esto. La oscuridad le tiene miedo a una mujer católica que reza el rosario de madrugada con lágrimas en los ojos. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si algo de lo que escuchaste te tocó el corazón, cuéntamelo en los comentarios.
Una palabra basta, lo que sientas, lo que necesites decir. Este es un lugar seguro para decirlo. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, una mamá, una hermana, una amiga que carga sola ese dolor, compárteselo. No como un video más, como una oración que le mandas. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Hay noches en que una se acuesta y el cuerpo pesa como si cargara algo que no es suyo. Y no es cansancio normal, tú sabes la diferencia. Tú la conoces desde hace años. El cansancio normal se quita durmiendo, esto otro no. Esto otro se queda pegado como una mancha húmeda en la pared, como algo que se metió por debajo de la puerta y ya no quiere salir. Te despierta a las 3 de la mañana con el pecho apretado, como si alguien hubiera puesto una mano invisible encima de tu corazón y estuviera apretando despacito, no para matarte, sino para recordarte que está ahí. Yo conozco esa sensación. No te la estoy describiendo de un libro. Yo sé lo que se siente pararse en la cocina a las 11 de la noche, con la casa en silencio, con ese olor a día terminado, a estufa apagada, a trastes limpios, a soledad, buscando respuestas donde no las hay, en el fondo de una taza de café, en el zumbido del refrigerador, en la sombra que hace la luz del pasillo sobre el piso que tú misma barriste hace una hora. Y te voy a decir algo que probablemente nadie te ha dicho así, con estas palabras, en este tono. Lo que el Señor me puso en el corazón esta noche. Sobre la protección de tu hogar tiene 3 raíces que nadie te ha explicado juntas. 3 plantas, pero no las que estás pensando. No las que te dijeron que pusieras detrás de la puerta. No las que te recomendó la vecina. No las que tu mamá o tu abuela tenían en la ventana de la cocina desde que tienes memoria. 3 plantas que la propia Biblia describe con un detalle que te va a poner la piel de gallina. Y la tercera es la que va a cambiar la manera en que duermes a partir de esta noche. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo que tiene que ver directamente con esa pesadez que sientes en tu casa, con ese algo que se te mete por el pecho cuando apagas la luz, algo que tú misma abriste con tus propias manos, creyendo que te protegías, y que dejó entrar al enemigo mientras dormías. Fíjate en algo que poca gente sabe y que menos gente se detiene a pensar. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, Dios hace una promesa que suena como si la hubiera escrito pensando en ti esta noche, en tu situación exacta. Dice que la persona que confía en Él, la que de verdad confía, no la que dice que confía, pero por debajo del agua busca respaldo en otra parte. Esa persona es como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Y aquí viene el detalle que cambia todo. Dice que cuando viene el calor, ese árbol no lo siente, que cuando llega la sequía, sus hojas siguen verdes, que no deja de dar fruto. ¿Escuchaste eso? No dice que el calor no va a venir, no promete que la sequía va a pasar de largo, no dice que la vida va a ser fácil, dice que no lo vas a sentir igual, que algo adentro tuyo va a seguir verde, va a seguir vivo, va a seguir dando fruto, aunque afuera todo esté seco y quemado. Eso es protección real, no la que se compra en un mercado un sábado por la mañana, no la que se cuelga detrás de una puerta con un alfiler. Protección que viene de la raíz, de abajo, de lo invisible. Y eso es exactamente lo que te falta entender esta noche. ¿Te suena conocido eso de buscar protección donde sea, donde primero, donde más rápido? Déjame contarte lo que le pasó a una mujer que yo voy a llamar Esperanza. Esperanza tenía 61 años cuando todo empezó a torcerse. Era una mujer fuerte, de las que no se quejan, de las que se levantan antes que todos para que cuando los demás abran los ojos ya haya café en la estufa y pan en la mesa. De las que sostienen la casa entera con las manos y con las rodillas. Con las manos porque trabajan sin parar.
con las rodillas porque oran sin que nadie las vea. Sus hijos la respetaban. Su esposo, que ya había partido con el Señor hacía 6 años, le dejó una casita humilde pero limpia, con las paredes pintadas de un azul clarito que ella retocaba cada diciembre como quien le pone flores frescas a un altar. Esa casa era su mundo. Cada rincón tenía una historia, la marca en la puerta de la cocina donde medía la estatura de sus hijos cada cumpleaños, la silla de la sala que seguía siendo la silla de mi viejo, aunque nadie se sentara ahí. El olor a limpio que siempre tenía, porque Esperanza limpiaba como oraba todos los días, sin falta, en silencio. Esperanza cocinaba para todos los domingos. Ponía la mesa completa. Platos, vasos, servilletas dobladas con cuidado, una jarra de agua fresca con limón en el centro. Aunque ya solo vivía con su hijo menor, ponía los lugares de todos. El de su hija, que vivía en otra ciudad, el de su hijo mayor, que llamaba cada vez menos. Hasta el lugar de su esposo, con un vaso volteado como señal de que ahí alguien falta pero no se olvida. Ponía la mesa así cada domingo, como esperando, como diciendo sin palabras, aquí hay espacio, aquí siempre hay espacio para cuando quieran volver. Y un domingo su hijo menor no llegó a comer, no llamó, no mandó mensaje, no avisó. Esperanza se sentó frente a ese plato vacío, con el arroz enfriándose, con las tortillas tapadas con un trapo que ya no guardaba calor, y sintió algo en el estómago que no era hambre, era algo frío, algo que se le metió por el pecho y se quedó ahí como una piedra mojada. Esa semana empezó el insomnio. Se despertaba a las 3, a las 4, con el corazón acelerado y sin saber por qué, como si el cuerpo supiera algo que la mente todavía no quería aceptar. Revisaba el celular, nada, revisaba la puerta cerrada, revisaba las ventanas, todo en orden, caminaba por el pasillo descalza, tocando las paredes como para asegurarse de que la casa seguía ahí, de que ella seguía ahí. Pero el cuerpo le gritaba que algo no estaba bien, algo se había movido, algo se había abierto que debería estar cerrado. ¿Alguna vez has sentido eso? Que todo parece estar en su lugar, la puerta cerrada, la luz apagada, las cobijas en orden, pero tú sabes. Lo sabes en los huesos, en la boca del estómago, en ese lugar del cuerpo que no tiene nombre pero que nunca miente. Sabes que algo entró, que algo cambió, que el aire de tu casa ya no es el mismo. Esperanza hizo lo que muchas de nosotras hemos hecho, lo que hicieron nuestras madres y nuestras abuelas antes que nosotras. Fue donde una señora del barrio que sabía de estas cosas, una señora mayor, amable, que le habló con cariño y le dijo: lo que pasa en tu casa es que está desprotegida. Pon una planta de ruda detrás de la puerta principal, que la ruda absorbe lo malo. Pon sábila en la ventana del cuarto de tu hijo, que la sábila limpia. Y pon romero en la cocina, que el romero corta las malas energías. Esperanza lo hizo esa misma tarde. Fue al mercado, compró las 3 plantas en sus macetitas de barro, las acomodó exactamente como le dijeron, y esa noche, fíjate lo que te voy a decir, porque aquí está la trampa. Esa noche durmió tranquila por primera vez en semanas. Y ahí está lo peligroso. Sintió alivio, su cuerpo se relajó, su mente dijo: hice algo, ya tomé acción, ya me protegí. Y ese alivio falso, ese descanso que no venía de Dios, sino de la sensación de haber hecho algo, lo que sea ese alivio, fue lo que la hizo seguir, fue lo que la hizo creer que esas hojas verdes en una maceta de barro tenían el poder que solo le pertenece al Dios vivo,
porque pasaron 2 semanas y el hijo no volvió. El plato de los domingos seguía vacío. Pasó un mes y el insomnio regresó, más fuerte que antes, como si se hubiera tomado un descanso nada más para juntar fuerza. La ruda se secó. La sábila se puso café en las puntas como si algo la estuviera quemando por dentro. Y Esperanza, en lugar de ponerse de rodillas y preguntarle a Dios qué estaba pasando de verdad, fue de nuevo con la señora del barrio y le pidió algo más fuerte, y la señora le dio algo más fuerte, un amuleto, un ritual, una oración que mezclaba el nombre de Dios con palabras que no son de Dios, y después algo más fuerte que eso. Y, sin darse cuenta, Esperanza llevaba 6 meses abriendo puertas que jamás tenía que haber tocado, no por maldad, no por rebeldía contra Dios, por miedo, un miedo legítimo que nadie le enseñó a manejar con la palabra, un miedo que se convirtió en costumbre, y la costumbre se convirtió en cadena. Y la cadena se convirtió en una pared entre ella y Dios que ella misma construyó ladrillo por ladrillo sin darse cuenta. Y yo sé que tú estás pensando, pero yo no hice eso. ¿Segura? Porque hay muchas formas de buscar protección donde no todas son plantas en una maceta. A veces es un ritual que aprendimos de niñas y repetimos sin cuestionar porque lo hacía la abuela y la abuela era buena. A veces es una oración que nos enseñaron que mezclaba cosas de Dios con cosas que no son de Dios. Y como la aprendimos de alguien que amábamos, nunca nos atrevimos a dudar de ella. A veces es una frase que repetimos por si acaso funciona, por si acaso es verdad, por si acaso me protege. A veces es un objeto que heredamos, un collar, una imagen, algo que siempre estuvo en la repisa de la sala y que nadie se atreve a mover porque siempre ha estado ahí. A veces es la creencia de que si no hacemos tal cosa un viernes o si no ponemos tal cosa en la puerta un primer día del mes, algo malo va a pasar. Eso no es fe, eso es superstición vestida de tradición. Y la diferencia entre las dos, escúchame bien, importa más de lo que te imaginas, porque la fe te conecta con Dios. La superstición te conecta con el miedo, y el miedo es la puerta favorita del enemigo. Porque mira lo que dice el Salmo 91, y quiero que lo escuches como si fuera la primera vez. Sé que lo has leído, sé que probablemente lo tienes subrayado en tu Biblia, pero a veces las palabras que más conocemos son las que menos nos tocan, porque las hemos repetido tantas veces que ya no las sentimos. Esta noche quiero que las sientas. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar, esa palabra. No dice el que visita, no dice el que pasa de vez en cuando, no dice el que se acuerda del Altísimo cuando tiene miedo y después se olvida cuando todo está bien. Dice habitar, vivir ahí, quedarte, hacer tu casa en Él antes de pretender que Él haga su casa en la tuya. Y la promesa no es que nunca va a pasar nada malo. La promesa es sombra, cobertura. Que cuando el sol queme, porque va a quemar, porque la vida duele y no deja de doler por más que una ore, tú vas a estar debajo de algo que te cubre. No una hoja de ruda, no un puñado de romero. La sombra del Dios que hizo el cielo y la tierra y las estrellas que tú miras desde la ventana de tu cocina cuando no puedes dormir. Pero la promesa tiene una condición, y la condición tiene una raíz. Habitar al abrigo del Altísimo no es repetir un salmo como fórmula mágica, no es pegarlo en la puerta del refrigerador y seguir viviendo como si nada. Es una decisión que se toma con el pecho, con la boca y con las manos. Es decirle a Dios cada mañana cuando abres los ojos y cada noche cuando los cierras: mi protección eres tú, no mi esfuerzo, no mi estrategia,
no mis plantas, no mi rutina, no lo que la vecina me dijo, tú, solo tú, nada más que tú. Y cuando esa declaración es sincera, cuando sale del fondo de tu estómago y no solo de la superficie de tus labios, algo cambia en el aire de tu casa. Algo que no se puede ver con los ojos, pero que el cuerpo siente, como cuando alguien abre una ventana en un cuarto que lleva días cerrado y de pronto entra el aire fresco y puedes respirar profundo sin ese peso en el pecho. Y eso nos lleva a la primera de las 3 plantas que el Señor me mostró esta noche. Pero necesito que antes entiendas algo más de Esperanza, porque su historia no termina donde piensas. Esperanza pasó 8 meses haciendo todo lo que la señora del barrio le decía. 8 meses. Y en esos 8 meses, su hijo menor se alejó más ya, no solo no venía a comer los domingos, dejó de contestar el teléfono. Cuando ella marcaba, la línea timbraba y timbraba hasta que caía en buzón. Y Esperanza se quedaba escuchando la grabación sin colgar, como si oyendo la voz de la máquina pudiera sentir que su hijo estaba cerca. Su hija, la que vivía en otra ciudad, dejó de llamar los domingos. El dinero empezó a escasear sin explicación, como agua que se escurre por una grieta que no puedes encontrar. Cosas que antes funcionaban en la casa se descomponían una tras otra. La llave del baño que goteaba toda la noche, tac, 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 y Esperanza se acostaba escuchando ese goteo como si fuera un reloj contando algo que se le estaba acabando. La licuadora, la lámpara del pasillo. El seguro de la puerta del patio que un día simplemente dejó de cerrar bien. Y ella limpiaba y limpiaba como si barrer pudiera sacar lo que se había metido en su casa. Como si trapear con cloro pudiera lavar lo que en realidad estaba manchado en otro lugar, no en el piso, sino en el espíritu de su hogar. Una madrugada se despertó a las 3 otra vez. Pero esa vez algo era diferente. No tenía miedo, tenía rabia, una rabia santa, de esas que vienen de un lugar profundo, una rabia contra ella misma por haber creído, por haber gastado dinero que no tenía, por haber cambiado al Dios vivo por unas hojas secas en una maceta de barro. Se levantó, fue a la cocina sin prender la luz, la conocía de memoria, podía caminar cada rincón de esa casa con los ojos cerrados, se paró frente a la ventana donde estaban las macetas y las miró. Secas unas, podridas otras, tristes todas, como un espejo de lo que ella misma sentía por dentro. Y en ese momento algo se le quebró. No fue un llanto suave de esos que se limpian con el dorso de la mano. Fue un llanto que le salió del estómago, que la dobló sobre el fregadero, que le hizo agarrarse del borde de la estufa para no caerse. De esos llantos que suenan como el quejido de algo que se rompe por dentro. Y en medio de ese llanto, sin planearlo, sin buscar las palabras bonitas, sin ponerse elocuente, Esperanza dijo en un susurro roto: Señor, perdóname. Perdóname porque te cambié por unas hojas. Esa frase cortita, despeinada, dicha con mocos y lágrimas en una cocina a oscuras a las 3 de la mañana, fue más poderosa que todos los rituales de 8 meses juntos. Porque Dios no necesita elocuencia, Dios no necesita oraciones largas, ni palabras difíciles, ni frases que suenen a predicación profesional. Dios necesita verdad. Y la verdad suena así: rota, mojada, temblorosa, sin maquillaje. Y aquí es donde necesito hablarte con el corazón en la mano. Te pido que no me sueltes. Lo que voy a decirte puede doler un poquito, pero lo digo con el mismo amor con que una madre le dice a su hija que el camino que lleva no es el correcto. No para humillarla, para cuidarla. Nuestras abuelas, las tuyas y las mías, las de Guadalajara y las de Bogotá, las de Buenos Aires y las de Quito, las de Houston y las de cualquier rincón donde una mujer latina rezó alguna vez de rodillas en su cocina. Nuestras abuelas
no mezclaron estas cosas por ignorancia, no lo hicieron por maldad ni por rebeldía. Lo hicieron porque les tocó tiempos muy difíciles y agarraban fuerza de donde podían, porque la fe que recibieron venía revuelta con tradiciones que nadie separó, como harina mezclada con tierra que nadie cernió, porque alguien antes que ellas hizo lo mismo, y así se fue pasando de generación en generación, como se pasa una receta familiar, sin cuestionar los ingredientes porque la hizo la abuela y la abuela sabía, y Dios honra ese corazón. Dios mira la intención detrás del acto. Dios sabe que cuando tu abuela ponía esa plantita detrás de la puerta, lo hacía con el mismo amor feroz con que tú le pones el suéter a tu nieto cuando hace frío, aunque el nieto diga que no tiene frío. La intención era proteger. El amor era real. Pero a ti que estás escuchando esto hoy, en este momento exacto de tu vida, Dios te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno y soltar lo que nunca debió estar ahí. No para juzgar a nadie, no para señalar a tu mamá, no para hablar mal de tu abuela, para ser libre, para que la protección de tu casa no dependa de una maceta de barro que se seca con el primer sol fuerte, sino del Dios vivo que no se seca, no se pudre, no se cae. Porque mira, y esto es lo que le da la vuelta a todo, en Josué capítulo 24, versículo 15, hay una declaración que necesita salir de tu boca esta noche. Josué estaba parado frente al pueblo entero. Ya era viejo. Ya había cruzado desiertos y ríos y murallas que se cayeron con la alabanza. Ya había peleado batallas que nadie le iba a creer si las contaba. Y les dijo, con la voz gastada pero firme de un hombre que ya no tiene nada que perder, y por eso solo dice la verdad, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Fíjate que no dijo, yo y mi casa seremos protegidos. No pidió protección como quien pide un favor. Declaró servicio, declaró lealtad. La protección no se recibe pasivamente, como quien pone una planta en la ventana y se sienta a esperar que funcione sola. La protección viene cuando tú decides activamente con tu boca, con tus rodillas, con la escoba en la mano y la Biblia en la otra, a quién sirves. Cuando declaras en voz alta, para que las paredes de tu casa lo escuchen y lo que habita en la oscuridad también lo escuche, ¿quién manda ahí? Y aquí es donde te revelo la primera planta. La primera planta que protege tu casa no se compra en ningún mercado del mundo, se siembra con las rodillas en el piso. Es la oración, pero no cualquier oración. No la mecánica, no la que repites de memoria como quien recita la lista del mandado, no la que dices rapidito antes de dormir porque ya se te cierran los ojos y mañana tienes que levantarte temprano. La oración que te digo es la que sale del centro de tu pecho como el vapor sale de la olla cuando lleva rato en el fuego. Lenta, caliente, imparable. ¿Tú has visto una olla de frijoles cuando lleva horas a fuego lento en la estufa? El olor llena toda la casa. Se mete por las puertas cerradas, llega al cuarto, al pasillo, sale por la ventana al patio. Los vecinos lo huelen. Los hijos lo huelen desde la calle. Antes de entrar a la casa, ya saben que alguien estuvo cocinando con paciencia, con tiempo, con amor. Así es la oración de una mujer que ora de verdad. No se queda en el cuarto donde te arrodillaste. Llena la sala, satura las paredes, se mete en las sábanas de tu cama y en las cortinas de tu ventana. Satura el aire que respira tu familia sin que ellos lo sepan, y cuando el enemigo se acerca a esa puerta, huele esa oración y retrocede, no porque tú seas poderosa por ti misma, porque el Dios al que clamas es todopoderoso, y el enemigo lo reconoce en el olor de tus rodillas gastadas. Esas manos tuyas, míralas un momento. Esas manos arrugadas que han lavado ropa ajena y propia desde que tenías 15 años.
que han amasado pan antes del amanecer mientras la casa dormía, que han sostenido nietos recién nacidos con ese cuidado que ningún manual enseña, un cuidado que viene de adentro, de las entrañas, del mismo lugar donde nació cada hijo tuyo, que han cerrado los ojos de quienes se fueron, pasando los dedos por los párpados, con una ternura que solo sabe dar una mujer que ha amado mucho y ha perdido mucho. Esas manos, mija, cada vez que se juntan para orar, aunque les tiemble la artritis, aunque les duela al doblarse, aunque ya no tengan la fuerza de antes cada vez que se juntan, algo pasa en el cielo. No te lo estoy diciendo como metáfora, te lo digo como verdad bíblica. No importa si tu oración es corta, no importa si se te olvidan las palabras a la mitad y te quedas en silencio. No importa si lo único que puedes decir es el nombre de tu hijo, su nombre nada más, repetido como un latido, como el tic-tac de un corazón que no sabe hacer otra cosa que llamar a quien ama. Eso basta. El Espíritu Santo toma esa palabra, ese nombre que tú dices con los ojos apretados y los puños contra el pecho, y lo traduce a un idioma que solo el Padre entiende. Romanos 8:26 lo dice claro. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos, no discursos, no teología, no fórmulas, gemidos. El sonido que hace tu corazón cuando no puede más, esa es la oración más poderosa que existe. La que no tiene palabras bonitas, pero tiene verdad. Esa es la primera planta. Y esa planta no se seca nunca, no se pudre, no necesita sol ni agua ni tierra especial, necesita rodillas y sinceridad. Necesita una mujer que se atreva a decir, Señor, no sé orar bonito, pero aquí estoy. Con todo lo que soy y todo lo que me falta, aquí estoy. ¿Y sabes lo que pasó con Esperanza después de aquella noche en la cocina? A la mañana siguiente, con los ojos todavía hinchados, hizo algo que no había hecho en meses. Buscó su Biblia, la tenía en la repisa de arriba, detrás de unos vasos que nunca usaba. Estaba cubierta de una capita de polvo fino. La bajó con las dos manos, la puso sobre la mesa de la cocina y la abrió sin buscar nada específico. Solo la abrió como quien abre una puerta sin saber qué hay del otro lado, pero sabiendo en los huesos que necesita entrar. Y sus ojos cayeron en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y Esperanza leyó ese salmo 5 veces esa madrugada, no porque entendiera cada detalle teológico, porque algo en esas palabras le devolvía el oxígeno. ¿Sabes la sensación de cuando abres una ventana en un cuarto que lleva días cerrado? Ese golpe de aire fresco que te entra por la nariz y te hace cerrar los ojos y respirar hondo sin pensarlo, como si el cuerpo lo necesitara con urgencia. Así se sentía, como si por primera vez en meses pudiera llenar los pulmones de verdad sin que nada le apretara el pecho. Y eso me lleva directo a la segunda planta, porque la oración es la raíz. Pero la palabra de Dios es el tronco, y un árbol sin tronco es un arbusto que cualquier viento tumba, que cualquier tormenta arranca de cuajo. ¿Tú lees la Biblia o nada más la tienes? No te estoy juzgando, te lo pregunto con todo el cariño del mundo como te preguntaría una amiga sentada a tu lado en la mesa de tu cocina con un café entre las manos. Porque yo también he dejado la Biblia juntando polvo en la repisa mientras buscaba respuestas en otro lado. Y hay una diferencia enorme entre tener una Biblia en la casa y que la Biblia viva en tu casa. Tener una Biblia es como tener una medicina en el cajón del buró sin tomarla. La caja está ahí. El nombre del remedio está escrito con letras claras. Hasta las instrucciones vienen adentro. Pero nadie abrió el frasco. La enfermedad sigue avanzando. Y el remedio está a 30 centímetros de tu mano, esperando
Mira lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Otra vez la imagen del árbol, otra vez la imagen de la planta junto al agua. ¿Te das cuenta? Dios mismo, el creador del universo, el que inventó cada flor, cada raíz, cada semilla que se convierte en bosque, eligió la imagen de una planta para explicar la protección. No dijo serás como una fortaleza de piedra. No dijo serás como un ejército invencible. Dijo serás como un árbol. Un árbol que crece despacio, que no se apura, que necesita tiempo y paciencia como la masa que necesita reposar antes de convertirse en pan, que hunde sus raíces donde nadie las ve, y que por eso, precisamente por esas raíces invisibles que trabajan en el silencio de la tierra oscura cuando viene el viento, cuando viene la tormenta, cuando viene la sequía y todo alrededor se seca y se muere, ese árbol no se cae. Se sacude, sí. Pierde alguna hoja, tal vez, pero no se cae. Sus raíces lo sostienen. Eso es la palabra de Dios en tu vida. Raíces que nadie ve, pero que te sostienen cuando todo lo que se ve se mueve, cuando el hijo se fue y el plato sigue vacío cada domingo, cuando el dinero no alcanza y la despensa se va terminando y tú haces cuentas en la madrugada sin poder dormir, cuando el cuerpo te duele en lugares que no le cuentas a nadie porque no quieres que te vean débil, porque toda la vida tú fuiste la fuerte, cuando te sientes sola en medio de gente que te quiere pero que no entiende, las raíces aguantan, no se ven, están debajo de la tierra. Pero sin ellas, el árbol más hermoso del mundo se viene abajo con el primer aguacero. Y yo sé lo que estás pensando, es que yo no entiendo mucho la Biblia, los nombres me confunden, los números de los versículos me pierden, no sé por dónde empezar. ¿Y quién dijo que hay que entenderla toda para que funcione? ¿Tú entiendes cómo funciona exactamente la electricidad que prende la luz de tu cocina? No. Pero le das al apagador y la luz se enciende. ¿Entiendes la biología de cómo una semillita seca y fea se convierte en un árbol que da sombra y fruta? No. Pero la siembras y crece. La palabra de Dios funciona igual. No necesitas un título de teología ni un diccionario bíblico del tamaño de una enciclopedia. Necesitas abrirla, leerla despacio, un versículo, dos, dejar que las palabras te caigan encima como lluvia sobre tierra seca. Y la tierra seca no entiende la lluvia, no sabe de moléculas ni de evaporación, solo la recibe, la absorbe en silencio. Y después con tiempo, con constancia, con la paciencia de Dios que no tiene prisa, brota algo verde donde antes no había nada, una florecita donde había pura piedra. Esa es la segunda planta. La palabra de Dios, leída, meditada, repetida en voz alta en los rincones de tu casa. No como amuleto, no como fórmula mágica, como alimento, como el pan de cada día. ¿Y sabes quién más oró así? Ana. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, hay una mujer que estaba tan destrozada que fue al templo y oró sin que le saliera la voz. Solo movía los labios. El sacerdote Elí la vio y pensó que estaba borracha. Imagínate eso, una mujer orando con toda su alma, con todo su dolor, y el religioso de turno la juzga mal. La confunde con una borracha porque su dolor no se veía apropiado. ¿Te ha pasado eso? ¿Que alguien juzgue tu dolor porque no lo expresas como esperan? ¿Que te digan que exageras, que ya se te va a pasar, que le eches ganas? Ana no se defendió con discursos. Le dijo a Elí, no he bebido.
Estoy derramando mi alma delante del Señor, derramando como quien vuelca un vaso y deja que todo salga sin filtro, sin forma, sin vergüenza. Y Dios escuchó esa oración sin voz y le concedió lo que pedía. Porque Dios no mide la oración por el volumen ni por la elocuencia, la mide por la verdad que carga. Esperanza empezó esa misma semana. Un salmo cada noche antes de dormir. Uno solo, despacio, a veces en voz alta, bajito, con vergüenza, pero en voz alta, a veces solo moviendo los labios sin sonido, como hacía Ana en el templo, y algo fue cambiando en la atmósfera de su casa. No de golpe, no te voy a mentir, pintándote un cuento donde todo se arregla en un capítulo. Hubo noches donde el miedo quiso regresar, donde se despertó a las 3 con ese peso familiar en el pecho. Hubo madrugadas donde la duda le golpeaba la mente y le susurraba: esto no funciona, vuelve con la señora, pon otra planta. Pero cada vez que Esperanza abría esa Biblia polvosa y leía un versículo en voz alta, era como ponerle un candado a algo que antes estaba abierto de par en par. Cada versículo un candado más, cada oración un cerrojo más, cada noche la casa un poquito más sellada, un poquito más suya, un poquito más de Dios. Y aquí viene algo que me estremeció cuando me lo contaron. Esperanza sacó las plantas, la ruda, la sábila, el romero. No las tiró con rabia como quien destruye algo, con desprecio. La sacó con respeto, con una tristeza suave, porque entendió que esas macetas representaban el esfuerzo desesperado de una mujer que tenía miedo y no sabía a dónde más correr. Eran el retrato de su angustia. Y las trató con la misma compasión con que le gustaría que Dios tratara sus propios errores. Pero en el lugar donde estaba la maceta de la puerta, puso un papelito doblado con el Salmo 90 y uno escrito con su letra temblorosa. En la ventana de la cocina, donde estaba el romero, otro papelito con Josué 24 contra 15. Y en el cuarto de su hijo, ese cuarto vacío que olía a ausencia, donde la almohada todavía guardaba la forma de una cabeza que ya no dormía, ahí puso un papelito con Isaías 49 contra 25. Ese versículo dice: yo satisfaré al que satisface a los tuyos y yo salvaré a tus hijos. Quiero que esa frase se te grabe a fuego en el corazón. Guárdala para las noches más oscuras, para cuando la duda quiera tocarte la puerta. No dice tal vez salvaré, no dice si se portan bien, no dice cuando se lo merezcan, no pone condiciones, dice yo salvaré a tus hijos, punto. Y Dios, escúchame, Dios no ha roto una sola promesa en toda la historia de la humanidad, ni una. Pero todavía falta la tercera planta, la que sella la casa, la que completa la protección, la que convierte las 3 raíces en un árbol que ni el huracán más feroz puede tumbar. Y para explicártela necesito llevarte a una de las historias más impresionantes de toda la Biblia. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, hay un momento que necesitas escuchar con todo tu ser. El profeta Eliseo estaba en una ciudad llamada Dotán, y una noche el rey de Siria mandó todo su ejército a rodear esa ciudad. Caballos, carros de guerra, soldados armados hasta los dientes, todo ese poder militar para atrapar a un solo hombre de Dios. El sirviente de Eliseo se despertó temprano como tú, que te levantas antes que nadie en tu casa, salió al patio, levantó los ojos y lo que vio le heló la sangre, el ejército enemigo por todos lados. No había salida, no había escape, no había plan humano que sirviera. Corrió adentro muerto de pánico y le gritó a Eliseo: Señor mío, ¿qué haremos? Y ahora fíjate bien en lo que hizo Eliseo. No corrió,
no gritó, no buscó una espada ni un plan de escape. Dijo algo con una calma que solo puede tener alguien que sabe en quién confía. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el sirviente probablemente lo miró como diciendo, ¿más? ¿Cuáles? Si solo somos dos. Y Eliseo oró. Una oración cortita, sin adornos, sin rodeos. Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y Dios abrió los ojos del muchacho y vio lo que los ojos humanos no alcanzan a ver. El monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. El ejército de Dios invisible, pero ahí real, más numeroso, más poderoso, rodeando al que confiaba en él. ¿Escuchaste? El ejército ya estaba ahí. No llegó cuando Eliseo oró. Ya estaba desde antes. Ya estaba rodeando, protegiendo, cubriendo. Lo único que faltaba era que los ojos se abrieran para verlo. Y eso es exactamente lo que te pasa esta noche. La protección de Dios ya está alrededor de tu casa. Ya está. No necesitas pedirla porque ya fue dada. Necesitas verla, necesitas creerla. Y tus ojos espirituales se abren con la tercera planta. La alabanza. La alabanza es la planta que florece cuando todo está oscuro. ¿Tú has visto esas flores que abren sus pétalos de noche? Que cuando el mundo duerme, cuando el silencio es más espeso, cuando la oscuridad aprieta, ellas abren como diciendo, la noche es mi momento. La alabanza funciona así. Cuando todo está oscuro en tu vida, cuando el miedo te cierra el pecho, cuando no entiendes lo que Dios está haciendo ni por qué tarda tanto, si abres tu boca y dices, gloria a Dios, algo se quiebra en el mundo que no ves. No porque tu voz tenga poder mágico, porque la alabanza le recuerda al enemigo quién es tu Dios, y al mismo tiempo le recuerda a tu propia alma asustada lo que tu mente olvidó en medio del miedo. En Hechos capítulo 16 hay una escena que debería ser obligatoria para toda mujer que ora de madrugada. Pablo y Silas estaban presos. Los habían golpeado en público, tenían la espalda abierta por los azotes, la carne viva, el dolor recorriéndoles el cuerpo con cada respiración. Los metieron en el calabozo más profundo de la cárcel. Les pusieron los pies en un cepo para que no pudieran moverse. A medianoche es ahora donde tú te despiertas sin saber por qué y miras el techo de tu cuarto con los ojos abiertos y el pecho cerrado. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas en esa hora con ese dolor en ese lugar? Oraron y cantaron himnos a Dios. En la cárcel, con heridas en la espalda, con los pies atrapados, con la sangre pegada a la ropa, cantaron. Y la Biblia dice que de pronto hubo un gran terremoto, que los cimientos de la cárcel se sacudieron, que todas las puertas se abrieron de golpe y que las cadenas de todos, no solo de ellos, de todos los presos se soltaron. Las cadenas de todos, ¿entiendes el peso de eso? Que cuando tú alabas a Dios en tu casa a las 3 de la mañana, con la voz ronca de no dormir, con los ojos hinchados, con el cuerpo adolorido, cantando bajito un corito viejo que te enseñaron de niña, no solo se rompen tus cadenas, se rompen las de tu hijo que no sabe que está atado, las de tu hija que carga algo que no le corresponde, las de tu nieta que anda perdida y no sabe regresar, las de tu familia entera. Tu alabanza, esa voz que a ti te parece poca cosa, que te da vergüenza porque crees que no cantas bien. Esa voz es un terremoto en el mundo espiritual. Sacude los cimientos de la prisión donde el enemigo tiene encerrados a los tuyos. Esa es
la tercera planta, la que florece de noche, la que sacude cárceles, la que abre puertas que ninguna llave humana puede abrir, la que le dice a la oscuridad: en esta casa hay una mujer que alaba, y mientras ella alabe, tú no puedes quedarte. Ahora junta las tres en tu mente. Oración, las raíces que nadie ve. La palabra, el tronco firme que sostiene. La alabanza, la flor que abre en la noche más oscura. ¿Ves el árbol? ¿Ves la planta que Dios quiere sembrar en tu hogar? No se compra en un mercado, no se seca con el sol de agosto, no se pudre con la lluvia, no depende de la luna, ni de la temporada, ni de lo que te diga nadie. Depende de ti, de tu decisión diaria, de tu boca que ora, de tus ojos que leen, de tu corazón que alaba aunque le duela. Esperanza tardó 3 meses en ver los primeros cambios visibles, 3 meses arrodillándose cada noche junto a su cama, con las rodillas sobre un cojín viejo porque el piso frío le lastimaba los huesos. 3 meses leyendo un salmo antes de dormir, primero deletreando las palabras que no conocía, después repitiéndolas de memoria con los ojos cerrados. 3 meses cantando bajito, con pena, con vergüenza, convencida de que su voz no servía para eso, un corito sencillo de su infancia, mientras tendía la ropa en el patio, con el sol dándole en la cara. El primer cambio no fue externo. No apareció dinero, no sonó el teléfono. El primer cambio fue que el insomnio se detuvo, no de golpe sino despacio, como un visitante que va entendiendo que ya no es bienvenido. Primero una noche sin despertar, después 2 seguidas, después una semana entera durmiendo completa, de corrido, como no lo hacía en meses. El segundo cambio fue que la pesadez se fue de su casa. Entrar a la cocina ya no se sentía como entrar a un cuarto cerrado y húmedo. Se sentía como llegar a casa. El aire era otro, más liviano, como más limpio. Y el tercer cambio, el que me hizo llorar cuando lo escuché, y te lo digo con la voz que me sale, fue que una tarde de domingo, mientras lavaba los trastes después de comer sola otra vez, con el radio bajito y el delantal puesto y el agua corriendo sobre sus manos arrugadas, sonó el teléfono. Lo agarró con las manos mojadas. Era su hijo menor. Y lo único que dijo fue: mamá, ¿puedo ir a comer el domingo que viene? No dijo perdóname. No explicó dónde estuvo. No dio razones. Solo eso. 8 palabras. Y esas 8 palabras fueron más que suficientes. Esperanza colgó el teléfono con cuidado, como si fuera de cristal. Se sentó en la silla de la cocina porque las piernas no la sostenían, y lloró. Pero ya no era el llanto frío de esos 8 meses oscuros. Era un llanto caliente que le salía del centro del pecho como un río desbordado. Un llanto que le lavaba por dentro cada madrugada sola, cada plato vacío, cada noche hablándole a las paredes. Y necesito decirte algo más antes de seguir. Algo que Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: sin rodeos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eso significa que hay una dimensión que tus ojos no ven, donde se pelea una batalla real, real como el dolor de tus rodillas, real como el vacío de esa silla, por tu casa, por tus hijos, por tu paz. Y en esa batalla, cada objeto que no es de Dios, cada práctica que mezcla lo sagrado con lo que no lo es, funciona como una puerta abierta. No porque el objeto tenga poder, un pedazo de metal o una hoja seca no tiene poder propio, pero la confianza que depositas en ese objeto le da permiso al enemigo, porque estás poniendo tu fe en algo que no es Dios. Y donde tu fe no está en Dios, Él respeta tu decisión.
Si tú decides protegerte con una planta, Dios te deja, no te castiga, te espera. Pero no te cubre con lo que Él quiere cubrirte, porque tú elegiste otra cobertura. ¿Entiendes la gravedad? No es que Dios te abandone, es que te respeta tanto que si le dices con tus acciones, yo me protejo sola, Él dice, está bien, yo sigo aquí cuando me necesites. Eso no es abandono, es amor que espera sin forzar. Y escúchame esto, porque puede cambiar tus noches para siempre. Si tú eres de las que se despiertan a las 3 de la mañana con el pecho apretado, y si eso no es el enemigo atormentándote, y si es Dios diciéndote, levántate, que quiero hablar contigo a solas, sin ruido, sin distracción, sin nadie más, porque a las 3 de la mañana la casa está en silencio, los teléfonos no suenan, nadie te pide nada, es la única hora donde eres completamente tuya, y tal vez Dios te despierta a esa hora no para asustarte, sino para encontrarte, para tener un momento que durante el día, entre la cocina y los nietos y las cuentas por pagar, nunca le das. La próxima vez que te despiertes a esa hora, antes de sentir miedo, di, Señor, eres tú, aquí estoy, y espera en silencio, con las manos sobre el pecho, y escucha. Yo no te voy a prometer que si haces esto tu hijo va a llamar mañana. No funciona así. Dios no es una máquina donde metes una oración y sale un milagro empaquetado. Las oraciones de una madre no tienen fecha de vencimiento en el cielo, pero tampoco tienen fecha de entrega en la tierra. Lo que sí te prometo, porque es promesa de Él, es que ninguna oración sincera se pierde. Ninguna. Ni la que hiciste hace 20 años cuando tu hijo era chiquito y le pediste a Dios que lo protegiera mientras lo veías dormir, ni la de anoche en la almohada, todas guardadas. Y escucha esto, tu hijo no se perdió, se fue. Y la diferencia importa. Lo que se pierde no sabe cómo regresar. Lo que se fue sí sabe. Lo que se fue conoce el camino de vuelta aunque finja que lo olvidó. Piensa en cuando tú eras joven. ¿Te alejaste alguna vez de tu mamá? ¿Hubo un tiempo donde sentías que no la necesitabas, donde querías hacer las cosas a tu modo? ¿Te perdiste? No. ¿Nunca olvidaste el camino a su casa? ¿Nunca olvidaste el olor de su cocina? Y un día volviste, porque las hijas siempre vuelven a la cocina de su madre y los hijos siempre vuelven a la mesa donde los esperan. A veces la oración más poderosa por un hijo que se fue no es un discurso largo lleno de peticiones. A veces es sentarte en la orilla de su cama vacía, pasar la mano por la almohada fría y decir solamente su nombre. Nada más, solo su nombre dicho con el peso de todo tu amor. Dios entiende lo que esa palabra carga. Las oraciones de una madre no tienen fecha de vencimiento en el cielo. Dios no las archiva ni las olvida. Las guarda como se guardan las cosas sagradas, con cuidado, con reverencia. Apocalipsis 8, versículo 4 dice que las oraciones de los santos suben como incienso delante de Dios, como el humo que sube despacio y llena todo y nadie puede detenerlo con las manos. Así suben tus oraciones, y Dios las recibe, las guarda y actúa en el momento exacto. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Pon tus manos sobre tu pecho, las dos manos, ahí donde late tu corazón. ¿Lo sientes? Ese golpecito que no para ni cuando duermes, ni cuando lloras, ni cuando tienes miedo. Ese latido es Dios diciéndote, sigo aquí, no me fui, no me voy. Cierra los ojos, respira hondo, llena bien los pulmones y repite conmigo, Señor, perdóname. Perdóname porque tuve miedo y corrí para el lado equivocado. Perdóname porque busqué en las hojas lo que solo está en tus manos. Perdóname porque confié en lo que se ve y se toca más que en lo que no se ve, pero es eterno. Hoy decido
con esta boca, con este pecho, con estas rodillas cansadas, que mi casa te pertenece. Cada puerta es tuya, cada ventana, cada rincón donde mis hijos jugaron, y cada cama donde alguien que amo descansó la cabeza. Todo bajo tu autoridad. No necesito ruda, no necesito romero, no necesito sábila, te necesito a ti. Abre los ojos de mi corazón, Señor, para ver lo que vio el sirviente de Eliseo. ¿Qué más son los que están conmigo que los que están contra mí? Que tu ejército rodea mi casa, que tus ángeles están en mi puerta, que tu mano cubre a mis hijos estén donde estén. Y mi hijo, Señor, tú sabes su nombre, sabes dónde está, sabes lo que le duele aunque él no te hable. Yo no puedo ir por él, pero tú sí. Yo no puedo tocarle el corazón, pero tú sí. Lo que yo puedo hacer es dejar su lugar puesto en la mesa y orar cada día, cada noche, hasta que lo vea sentarse otra vez. A veces la oración más fuerte es sentarme en la orilla de su cama vacía, pasar la mano por la almohada fría y decir solamente su nombre. Sáname este cuerpo, Señor. Este cuerpo que me duele donde nadie sabe porque no le cuento a nadie. Esta espalda que carga años de trabajo y de preocupación acumulada como capas de pintura vieja sobre una pared. Estas rodillas que crujen pero se siguen doblando para buscarte, y eso dice más de mi fe que cualquier sermón, Señor, que mis rodillas te sigan buscando aunque les duela. Y ese cuerpo mío el que me duele, el que se cansa más rápido que antes, el que a veces me avergüenza porque ya no es el de antes, porque el espejo me muestra una mujer que no reconozco, ese cuerpo es templo tuyo. No es casa vieja que se derrumba, no es trasto que se desecha, es templo del Espíritu Santo. El lugar que tú elegiste para habitar. Y tú no abandonas tus templos, no los descuidas, no te olvidas de ellos. Si mi rodilla duele, tú lo sabes. Si mi espalda no aguanta, tú la sostienes por dentro. Si hay noches donde el cansancio me hace llorar sola en la cama, tú estás ahí, sentado en la orilla de mi cama como un padre que cuida el sueño de su hija, aunque la hija no lo vea. Siembra en mi casa las 3 plantas que no se secan. Oración en mis rodillas, tu palabra en mi boca, alabanza en mi corazón. Y que cuando el enemigo pase por mi puerta, lo único que huela sea el incienso de mis oraciones, lo único que escuche sea tu palabra en mis paredes, y lo único que vea sea una mujer que ya no tiene miedo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora algo práctico, algo que tu cuerpo recuerde, no solo tu mente. Busca el Salmo 91, escríbelo con tu letra en un papelito. No lo imprimas, escríbelo tú, con tu puño y letra. Que tu mano sienta el lápiz moviéndose sobre el papel. Que tus ojos lean cada palabra mientras la escribes. Que tus labios la repitan en voz baja mientras la tinta va saliendo. Ese acto de escribir la palabra con tus propias manos es un acto de fe. Es tomar posesión de una promesa. Es decirle a Dios, yo creo esto lo suficiente como para escribirlo, ponerlo en mi casa y vivir por ello. Y ponlo donde estaba lo que ya no necesitas. Si tenías algo detrás de la puerta, ahí va el Salmo 91. Si tenías algo en la ventana, ahí va Josué 24 contra 15. Si hay un cuarto vacío, ahí va Isaías 49 contra 25. Léelo despacio, como si le contaras a cada pared quién manda. Léelo en la cocina con el delantal puesto, parada frente a la estufa donde has cocinado miles de comidas para los tuyos. En el cuarto de tus hijos tocando la puerta con la mano abierta, como si estuvieras ungiendo cada centímetro de esa madera.
En tu cama antes de dormir, con la palma sobre la almohada donde descansa cada noche, tu cabeza cansada pero bendecida. Porque tú eres la mujer de Proverbios 31, la que se levanta de noche para dar comida a su casa, la que trabaja con sus manos con voluntad, la que abre su boca con sabiduría, la que no teme por su familia cuando llega el frío porque los tiene cubiertos. Esa mujer eres tú. Y la Biblia dice que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Tal vez hoy no lo ves. Tal vez hoy tus hijos no te dicen esas palabras. Pero vendrá el día. Y ese día, mija, todo lo que sembraste de rodillas va a dar fruto delante de tus ojos. Y cada noche siembra las 3 plantas. Rodillas, ora, aunque sea 1 minuto, aunque sea solo un nombre. Boca, lee un versículo en voz alta para que las paredes escuchen. Corazón, canta algo, lo que sea, un corito de niña. No importa si desafinas. En el cielo no hay jueces de canto. Hay un padre que se deleita en la voz de su hija. Sé que mañana el mundo sigue difícil. El cuerpo sigue doliendo. El hijo no aparece mañana. El dinero no se multiplica. Pero algo adentro tuyo vas a ver con una certeza que no necesita explicación que tu casa ya no está desprotegida. Que hay 3 plantas creciendo en silencio, que las raíces se hundieron y que el árbol que Dios sembró en tu vida no se seca, no se cae, no se pudre, porque está plantado junto al agua, y el agua es Él. La oscuridad le tiene miedo a una mujer que ora de madrugada con las manos sobre el pecho y un salmo en la boca. Esta noche, esa mujer eres tú. Amén. Cuéntame cómo te sientes esta noche. Una palabra basta. Escríbela ahí abajo, yo la voy a leer, te lo prometo. Cada palabra que escribes ahí es como una oración más que sube al cielo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, una hermana, una amiga, tu mamá, tu comadre, esa vecina que tiene los ojos tristes últimamente, mándaselo. No como un video más de los que circulan por ahí, como una oración que va a llegar justo cuando la necesita, justo a la hora exacta. Y si quieres seguir recibiendo estas palabras que el Señor pone en mi corazón para ti, quédate cerquita de este canal, aquí te espero siempre con la mesa puesta, con el lugar listo. Dios te bendiga esta noche y todas las noches que vienen, y que tu casa amanezca diferente.